Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. Esdras, un ejemplo a seguir. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Siempre será grato, siempre será de mucha bendición para nuestras vidas aprender de los ejemplos de personajes de la Biblia. Por supuesto, sus vidas se han quedado plasmadas en la Escritura con un propósito de aprender sus ejemplos, para tratar de imitar lo que a Esdras le hizo tanto bien. Esdras era alguien muy especial. Esdras era un escriba. ¿Y quiere decir esto? Que era alguien, un escriba era alguien que era el copista de la escritura, ¿sí? También era alguien que se encargaba de administrar la adoración, de dar a exponer la palabra de Dios, de exponer las escrituras, de leerla, de animar al pueblo a que se cumpliera la palabra, de exhortarlos por medio de la palabra de Dios. El trabajo de Esdras era muy especial. Era muy especial porque tenía que ver con la palabra de Dios. Pero el ejemplo de Esdras es algo muy bueno para nosotros, amados hermanos, que podemos nosotros aprender mucho de él. El nombre de Esdras significa ayudado por Dios. Y en realidad en la vida de Esdras fue muy bendecido, muy ayudado por Dios. No pasó tiempos bonitos, no pasó tiempos muy agradables en su vida, pero sí, en los tiempos más difíciles de su vida o de su ministerio, Dios le ayudó y le bendijo grandemente. Esdras fue uno de los principales que salió de Babilonia para la reconstrucción de Jerusalén. Esdras nos enseña, es contemporáneo de Nehemías, amados hermanos. Y lo que podemos aprender en este día es que Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén. Zorobabel reconstruyó el templo. Pero Esdras restableció la adoración que se había perdido en el pueblo de Dios. Esdras era un escriba, un sacerdote con capacidades, sí, para poder tratar de restablecer la adoración en el pueblo. Halló gracia ante el rey Artajerjes para cumplir la voluntad de Dios. Esdras oraba al Señor, Esdras ayunaba, Esdras clamaba al Señor para poder restablecer la adoración que se había perdido en el pueblo. La función de Esdras fue algo bien importante, y lo que queremos aprender en esta mañana, lo que queremos imitar, solamente recuerde que por el tiempo no puedo profundizar mucho, pero me gustaría y me llamó la atención poder compartir con usted algo, aunque sea un poco de la vida de Esdras en este devocional de Palabra Fiel. Dice el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Y la palabra inquirir significa buscar, indagar, aprender, buscar aprender más de la palabra de Dios y también compartirla y también hacer todo lo que se tiene que hacer con la palabra de Dios. Esdras tenía un corazón entregado a la palabra de Dios, para que me entienda. Y si hay algo que necesitamos en este tiempo, amados hermanos, es un corazón entregado a la palabra fiel de nuestro Dios. Nuestro lema de nuestro ministerio de devocionales es palabra fiel. Pero dice la Biblia que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, ¿verdad? Está hablando del evangelio, está hablando de la palabra de Dios. Una palabra fiel está buscando un corazón fiel. Y Esdras tenía un corazón entregado a la palabra de Dios. Oh, queridos hermanos, si nuestro corazón estuviera más entregado al Señor, a la palabra de Dios, hermanos, cuántas cosas
fueran diferentes en nuestra vida. ¿Cuántos problemas pudiéramos evitar? ¿Cuántas situaciones pudiéramos dirigir mejor? ¿Cuántas decisiones pudiéramos tomar de mejor manera, de mejor forma? Pudiéramos actuar de una forma que a Dios le agrada, pero también podemos ser consolados y fortalecidos por la palabra de Dios, como lo miramos el día de ayer en nuestro devocional pasado. La palabra de Dios. Y para que la palabra de Dios, hermanos, cumpla el propósito en la vida de alguien y en la vida del pueblo y en la vida de la familia y de nuestros hijos, se requiere corazones preparados para recibir, para conocer, para buscar, para indagar, para ir poco a poco conociendo más de la palabra de nuestro Dios y poder expresarla y compartirla. No solamente los predicadores, los pastores, no solamente Esdras, sino también como padres de familia, como cristianos, como hijos de Dios, como hermanos, como amigos, poder compartir la palabra de Dios. Lo mejor que usted puede compartir a una persona es la palabra de Dios. La mejor herencia que usted puede dejar a sus hijos es el conocimiento de la palabra de Dios. El mejor legado, la mejor enseñanza, lo mejor que usted puede enseñar a sus hijos es la palabra de Dios. Tal vez usted no tiene grandes estudios, tal vez usted no tiene una carrera terminada, tal vez usted no tiene lo que alguien más tiene, pero tienes la palabra de Dios, y si tú les enseñas a tus hijos la palabra de Dios, estarás enseñando algo grande, estarás dejando algo maravilloso en su vida que le va a servir mucho más que la plata y el oro. Dice que Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Estaba dispuesto a prepararse, estaba dispuesto a conocer más de la palabra de Dios, a estudiar más la palabra de Dios, a poder entenderla de la mejor manera para poder ministrarla. Y en este tiempo falta un corazón dispuesto no solamente a eso, sino también para cumplirla. Esdras es un ejemplo muy bueno, hermanos, que muy pocos lo toman en cuenta en estos tiempos. Esdras renovó, hermanos. Esdras restableció. Su trabajo, su tarea era restablecer, reanimar, reavivar las vidas espirituales, la relación con Dios del pueblo. Y una de las cosas que también hizo Esdras, hermano, en el pueblo, Esdras también con la palabra de Dios exhortó al pueblo para que se limpiase, para que se separara de las mujeres extranjeras. Sí, de las mujeres extranjeras. Sé que había cosas que estaban dañando la integridad espiritual del pueblo, y Esdras con la palabra de Dios no fue con algo más. Necesitamos la palabra de Dios y necesitamos que nuestros hijos cambien, que nuestras vidas sean limpias, que nuestro pueblo viva en santidad. Si queremos que nuestros hijos vivan una vida agradable a Dios, tenemos que usar la palabra de Dios. Es verdad, oramos a Dios por ellos, pero cuando abres la palabra de Dios, cuando les citas la Biblia, cuando abres la palabra de Dios a su vida, de sus hijos, hermanos, ellos tendrán otro parecer, tendrán otra forma de mirar lo que usted está hablando. El Señor Jesús nos dejó el ejemplo maravilloso, eterno, de cómo combatir las acechanzas del diablo, la tentación de Satanás, cómo combatir la estrategia pecaminosa del diablo, y fue citando las Escrituras. En cada cosa que el diablo le presentaba a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro ejemplo eterno, nuestro Dios, nuestro Señor, ¿sí?, le citaba la Biblia, la palabra de Dios. Por eso, hermano, que necesitamos un corazón entregado a la palabra de Dios. Y verdad, hermano, de verdad estaremos más preparados, estaremos listos para resistir al diablo, listo para ser victorioso en nuestras luchas, en nuestras batallas. Dice la Biblia
para cumplirla. No solamente Esdras preparó su corazón para conocer más la palabra, para inquirir en la palabra de Dios, sino para cumplirla. Se requiere un corazón entregado, un corazón preparado, un corazón dispuesto. Si algo necesitamos, hermanos, es que nuestro corazón esté preparado. ¿Le ha pasado a usted que escucha un gran mensaje? Porque siempre que se predica la palabra es un gran mensaje. No depende del predicador, no depende del individuo, si es famoso o no es famoso. Depende de Dios. Dios usa su palabra. No importa quién predique, si está predicando la sana doctrina, si está puesto por Dios ese hombre para predicar la palabra. Dios usa a sus siervos. Y a veces lo que falta es un corazón preparado, un corazón dispuesto. A veces hay un gran mensaje, hay una gran campaña y lo que falta es un corazón dispuesto. A veces estamos orando, hermanos, Señor, usa al predicador, oramos por la campaña, oramos por la predicación, pero a veces nos falta orar más por los corazones dispuestos. Para que haya corazones dispuestos. Si no hay corazones dispuestos, no habrá nadie que quiera estar inquiriendo en la palabra de Dios. No habrá alguien que tenga el deseo de cumplir la palabra de Dios. Y mientras eso no haya, no va a haber cambios en la familia, en la iglesia, en nuestras vidas. Y Dios hace, hermano, pues se cumpla lo que dice la palabra acerca de los efectos que producen en nosotros. ¿Sí? Lo que hace la palabra, que nos enseña, que nos instruye, que nos redarguye, que nos exhorta. Todo lo que hace la palabra de Dios se requiere un corazón preparado, un corazón dispuesto. Un corazón que ya se ablandó por la voz de Dios. Es un corazón que está entregado, que está humillado. Un corazón que reconoce su necesidad de que su capacidad se abunde por la palabra de Dios. Dice la Biblia que así abunde la palabra de Dios en vuestros corazones. Así en nuestro corazón debe abundar la palabra de Dios. Y dice la Biblia que Esdras era un hombre que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y también para enseñarla en Israel. ¿Sí? Enseñar sus estatutos y sus decretos. Es un corazón completo. Esdras era un siervo completo, hermanos, porque tenía un corazón entregado totalmente. Cuando nuestro corazón no está entregado a Dios, no importa los talentos que tengas, no importa lo bonito que sepas tocar, que sepas cantar, lo bonito que hables delante de la gente, si el corazón no está completamente entregado a Dios, vas a ser un siervo o un hombre incompleto, un hombre, una mujer incompletos para cumplir lo que Dios quiere que hagamos. El ejemplo de Esdras es un ejemplo a seguir en cuanto al corazón referente a la palabra de Dios. Y Dios bendijo a Esdras. Dios lo bendijo en ese proyecto, en ese plan, en ese evento que tuvo con el pueblo de Dios. Y el Señor empezó a hacer la obra grandemente. Dice la Biblia en el versículo que estamos mirando, versículo 28 del capítulo 7, e inclinó hacia mí su misericordia. En el versículo 27 dice: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios, dice Esdras, sobre mí reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. ¿Sí? Dice Esdras: yo, fortalecido por la mano de mi Dios, sobre mí.
Qué bendición, la mano de Dios sobre un hombre cuyo corazón está entregado a la palabra de Dios. Si usted quiere mirar la mano de Dios en su vida, en sus proyectos, sus retos, sus trabajos, su ministerio, su familia, sus hijos, necesitamos un corazón entregado a la palabra de Dios como el de Esdras. No importa la hora que sea, no importa lo cansado que estés, amados hermanos, busca tener tiempo con la palabra de Dios. Si usted es alguien que ha dejado de pasar tiempo con la palabra de Dios, renueva, restaura, repara esa relación con la palabra de Dios, porque es algo que te hará fuerte, es algo que te fortalecerá. Escuchar la palabra, inquirir en la palabra, cumplir la palabra. Y también dice que Esdras tiene un corazón para enseñar la palabra de Dios. Esdras enseñó la palabra de Dios, hermanos, y el pueblo tomó buenas decisiones. Esdras estuvo dispuesto a enseñar. ¿Cuánto hace falta que nosotros como padres enseñemos la palabra de Dios en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros hijos? ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer en este tiempo? Pues entregar nuestro corazón a la palabra, como lo que hizo Esdras. Y Dios le dio gracia delante del rey Artajerjes, y el rey Artajerjes le proveyó todo lo que necesitaba para cumplir el propósito de Dios, ¿sí?, en Jerusalén, para reparar, para reconstruir, para ayudar a reconstruir los muros, para ayudar a reconstruir todo lo que se había quitado, pero sobre todo restaurar la adoración del pueblo hacia Dios. Y como Dios, hermano, como lo hizo con Nehemías, ¿sí? Nehemías pidió permiso al rey, y el rey le dio permiso y le dio cartas para que le franquearan el paso. Dice, le abrió cartas para que le dio cartas para que le dieran madera para edificar las puertas, para renovar todo en el Jerusalén. Entonces, hermano, cuando hay un corazón entregado a Dios, a la palabra, Dios abre puertas. ¿Tú quieres que Dios te abra puertas? ¿Tú quieres que Dios te ayude? ¿Tú quieres mirar la mano de Dios sobre ti? Tal vez hay algo que te está faltando. Porque tal vez tú has estado orando mucho por ese trabajo. Tal vez has estado orando mucho porque Dios abra esa puerta, por esa petición especial. Pero te ha faltado preparar tu corazón para inquirir en la palabra de Dios, para cumplirla, para enseñarla. Y a veces esa es la clave, hermanos. A veces nosotros pensamos que ya le pedí, pero lo que Dios quiere es que nuestro corazón esté entregado a su palabra. Había una multitud de gente que seguía al Señor Jesucristo, y el Señor les dijo que pues Él conoce el corazón, y le dijo, pues ustedes con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y lo que Dios quiere es que preparemos nuestro corazón, hermanos. Dios siempre recompensa a los que le buscan. Dios siempre recompensa a los que preparan su corazón, a los que buscan acercarse fielmente a Dios por la palabra de Dios. Si se ha dado cuenta, llevamos 2 días hablando acerca de la palabra de Dios. Eso quiere decir que Dios está mirando la necesidad de que su pueblo pase más tiempo en la palabra de Dios, de que sus siervos pasemos más tiempo en la palabra de Dios, de que los padres de familia, las madres de familia, los hijos, los miembros de iglesia no dejen de lado la palabra de Dios. No importa si eres un joven, una señorita, eres un niño, un adolescente, pasa tiempo con la palabra de Dios. Es algo que te ayudará a caminar de mejor manera. El Salmo dice, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Así que, Esdras, hermanos,
cuando volvió del cautiverio de Babilonia, esperando él encontrar un pueblo sirviendo al Señor, esperando encontrar un pueblo entregado al Señor con alegría. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al regreso de él a Jerusalén, de Babilonia, encontró todo lo contrario. Y él se sintió tan triste, tan frustrado, que su corazón le dolía. Pero todavía en medio de su dolor, él confiaba en el Señor, que Dios podía hacer algo. Y él quería que el Señor cambiara la situación del pueblo. Y él estuvo a punto, hermanos, estuvo más bien dispuesto a confesar y decir: Señor, perdona mis pecados. Se sintió tan culpable él de que el pueblo se había apartado de la adoración. Tal vez su ausencia, se sintió mal. Dijo: tal vez porque yo no estoy aquí, no hay quien predique, no hay quien hable. A propósito, si alguien te está predicando la palabra de Dios, si tú tienes un predicador, si tienes alguien que te comparte la palabra de Dios, es una de las personas más valiosas. Escucha bien, aunque no sea parte de tu familia en la sangre, si tienes un predicador, si tienes alguien que se preocupa para que tú escuches la palabra de Dios, que instruye a tus hijos, que comparte la palabra de Dios, es alguien bien valioso que Dios ha puesto en tu vida. Y debes orar y debes agradecer a Dios por esas personas que abren la palabra. Porque como Esdras, así hay muchas personas que están siendo de bendición, pero el pueblo, muchas veces el pueblo no está valorando lo que tiene. Entonces Esdras empezó a orar al Señor. Esdras empezó a ayunar, empezaron a orar, empezaron hermanos, a buscar la voluntad de Dios. Y hermanos, Dios contestó. Así que tenemos el ejemplo de Esdras. Hay mucho más que aprender, hay mucho que en otra ocasión podremos compartir, pero mientras tanto quiero dejarle esos 3 pasos del ejemplo de Esdras. Que el Señor te bendiga y que ponga en nosotros un corazón preparado, dispuesto para que la palabra de Dios cumpla el propósito. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.